Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del tema aplicación de patrones de diseño en videojuegos. Hace una semana atrás, pues hablamos de un tema sumamente importante, ¿no? Que son los patrones creacionales en el desarrollo de los videojuegos. Así que, pues, hoy vamos a hablar en sí, pues, ¿no? De un patrón muy usado en la lógica de eventos y también en la comunicación entre objetos, el cual es el patrón observer. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el patrón observer? Básicamente el patrón observer pues es el que nos permite establecer una relación en la que un objeto, el cual pues este vendría siendo en sí el sujeto, notifica automáticamente a los otros objetos, que los otros objetos en este caso vendrían siendo pues los observadores, cada vez obviamente que cambia su estado. Es decir, en otras palabras, pues se tiene un sujeto, ¿no? Y pues este a menudo va a estar cambiando de comportamiento o estado, por así decirlo. Entonces, cuando este cambia, pues todos aquellos objetos que tenían relación con este, pues van a ser notificados, ¿no? Del cambio que se hizo, por así decirlo, en el sujeto principal. Este patrón observer es ideal cuando varios elementos pues deben reaccionar, ¿no? A un mismo evento sin estar acoplados entre sí. ¿Y cómo se aplica este patrón en los videojuegos? Pues en el desarrollo de los videojuegos, los sistemas están, como nosotros sabemos, ¿no? En constante cambio. Pues como sabemos, en los videojuegos un jugador pierde vida, pues, se activa a veces una trampa, en determinados juegos obviamente, ¿no? Se gana una moneda, cambia el clima del videojuego, o se desbloquea un nuevo logro. Es decir, pues los juegos es como que van cambiando de estados constantemente, ¿no? Dependiendo del videojuego del que se esté hablando. Pues en todos estos casos, varios objetos deben pues reaccionar al mismo tiempo, ¿no? Y pues con el observer, el objeto que genere el evento, pues no necesita conocer a quienes lo escuchan, simplemente los notifica, ¿no? Entonces, si queremos entender de mejor manera, pues vamos a ver unos ejemplos comunes. Por ejemplo, el primer ejemplo, cuando un jugador pierde vida, el sistema pues de HUD o la barra de vida en este caso, o también el sonido de daño, la vibración del control y la animación del personaje pues pueden recibir esta notificación al mismo tiempo, ¿no? Ya que pues si tenemos un personaje el cual yo que se pierde vida por cierto motivo, está de igual manera conectado con el sonido, yo que sé, con la vibración del control o también con una animación en específico, ¿no? Al perder vida en este caso por parte del personaje. Entonces todos estos están conectados, ¿no? Y aquí es donde entra el patrón observer. Pues simplemente los notifica y es como que todo se acopla directamente para realizar una sola acción. Otro ejemplo, en un inventario, pues cuando se agrega un ítem, otros sistemas como la interfaz de usuario, ¿no? El sistema de logros o un tutorial pueden reaccionar. De igual manera, pues, a un inventario se manejan sonidos, ¿no? Para saber a veces en ciertos casos cuando se agrega un producto, yo que sé, cuando también se quita de la lista agregada, pues y generan un sonido, ¿no? Y obviamente todos están conectados en sí para formar una sola acción. Otro ejemplo sería, pues, en un juego multijugador, un cambio de estado, pues, en un jugador puede actualizar la vista, pues, de todos los demás jugadores. De igual manera, nosotros sabemos que en un juego multijugador, pues, que es ya mundo abierto y en tiempo real, por así decirlo, pues, todos se acoplan en un mismo mapa. Entonces, aquí también entra el patrón observer, ya que, pues, todos están realizando diferentes acciones en sí, los personajes. Entonces, de igual manera, simplemente pues la manera en la que interviene este patrón observer es que los notifica, ¿no? Dependiendo lo que esté realizando el personaje o la acción en específico que se esté realizando en ese momento. ¿Qué ventajas nos beneficia al utilizar este patrón observer? Pues, en primer lugar, el bajo acoplamiento, ¿no? Que pues el bajo acoplamiento básicamente se refiere a que pues, el emisor del evento no necesita saber quién escucha, la segunda ventaja sería en este caso la flexibilidad, que con la flexibilidad me refiero a que pues, puedes agregar o quitar observadores sin modificar el código base, que es algo importante, ¿no? Y un muy buen beneficio. Tenemos también la escalabilidad como ventaja, que la escalabilidad pues, es ideal para juegos con muchos sistemas interconectados. ¿Y cómo funcionaría este patrón observer en código? Pues básicamente, digamos que tenemos un sujeto, el cual obviamente va a representar el subject, ¿no? Que tiene una lista de observadores. Los observers en este caso se suscriben a este sujeto. Es decir, como que establecen una conexión con este sujeto principal, ¿no? Entonces, cuando el sujeto principal, por así decirlo, cambia de estado, notifica a todos los observadores que estaban suscritos a este objeto
pues que algo ocurrió, ¿no? Simplemente ocurre de esta manera. Si el principal recibe algún tipo de cambio o alguna acción, notifica a todos los demás. Y de esta manera, pues todos están como que conectados al mismo tiempo y saben, pues, qué es lo que ocurrió en ese instante. En resumen, el patrón observer pues le da vida a los eventos de tu juego, pues permitiendo una comunicación fluida, una comunicación también organizada entre los objetos, ¿no? Y pues para entender de mejor manera el funcionamiento de este patrón observer, vamos a aplicarlo en un ejemplo sencillo, ¿no? Obviamente para poder verificar cómo sería aplicado ya en el momento de desarrollar cualquier tipo de videojuego, ¿no? Entonces, continuemos con el ejemplo. Ok, ahora sí empecemos con el ejemplo, ¿no? Para poner en práctica el funcionamiento de este patrón observer. En este ejemplo, pues vamos a simular un escenario típico de un videojuego donde un jugador recibe daño y varios sistemas como el HUD, el sonido y la animación, pues reaccionan automáticamente, ¿no? Al ejecutarse esta acción. Entonces, para esto, en primer lugar, vamos a empezar creando una interfaz observer, ¿no? Entonces, en este proyecto vamos a agregar una interfaz como las que hemos venido agregando constantemente, ¿no? Esta le vamos a llamar interfaz observer. Listo. Entonces la agregamos, la vamos a hacer pública para que sea accesible obviamente y listo. En esta interfaz pues va a tener un único método el cual va a ser el update, ¿no? Que sería el actualizar, que es el que va a recibir la vida actual del jugador. Pues, y cualquier clase que quiera observar al jugador debe implementar obviamente esta interfaz, ¿no? Y así pues se puede notificar a distintos sistemas sin importar cómo están hechos por dentro. Entonces aquí simplemente vamos a definir el método, ¿no? Void, en este caso que va a ser update, simplemente nos va a notificar, ¿no? Cuando la vida del, en este caso el jugador cambie, ¿no? Entonces, obviamente esto va a tener un entero, pues que obviamente va a ser la vida actual, ¿no? Que le corresponde al jugador. Listo. Ajá, eso sería por parte de la interfaz simplemente. Entonces, ahora sí vamos con la clase jugador, que pues vamos a agregarla en este momento. Ok, a esta pues la vamos a llamar, pues sí, vamos a llamarle jugador, ¿no? Jugador, listo. De igual manera la vamos a hacerle pública, ¿no? Y pues en sí esta clase lo que va a hacer es el sujeto, ¿no? Es pues el que en sí a veces puede recibir cambios, ¿no? Y pues va a notificar en sí a todos sus observadores. En primer lugar, entonces vamos a definir una lista privada, ¿no? De sus observadores. Entonces, private list, ajá, obviamente de cuál, pues, la lista observer, ¿no? Entonces aquí vamos a poner interfaz observer. Ajá, ok. Hasta vamos a llamar observadores a esta lista, ¿no? Simplemente. Observadores. Perfecto. Voy a hacer una nueva lista. Perfecto. Entonces ya tendríamos aquí la lista, pues, que se va a almacenar en sí, pues, todos los observadores con respecto a este sujeto. Listo. Ahora, pues, vamos a definir el primer método, que en este caso sería el método de suscribir. Que este método es lo que nos va a permitir es agregar un observador a la lista, por ejemplo, el HUD, el sistema de sonido o las animaciones. Entonces, para esto, pues vamos a definir un método, ¿no? Que va a ser público, obviamente, public void, suscribir, para agregar obviamente los observadores a este sujeto. Entonces, aquí simplemente vamos a ponerle observadores, que obviamente a.add, porque obviamente se va a agregar a la lista que acabamos de definir arriba, ¿no? Entonces, y aquí obviamente lo que vamos a agregar que es un observer, ¿no? Pero claro, pues para que se pase un observer, pues qué es lo que vamos en este caso a suscribir, es obviamente un observador. Entonces, observer, y vamos a llamar obviamente observer para que se suscriba ese observador. Perfecto, ya tendremos en este caso el método de suscribir, ¿no? Eh, un, un objeto al objeto principal que sería el sujeto. Entonces, ahora pues vamos a agregar de igual manera un método, pero para quitar en este caso un observador cuando ya obviamente se haya agregado al sujeto. Entonces, de igual manera que lo que hicimos arriba, public void quitar, vamos a llamarlo quitar este método. Ajá. Y de igual manera, pues, ¿qué es lo que queremos quitar? Pues un observador, ¿no? Entonces simplemente pues vamos a definir aquí hay observer, simplemente así, perfecto.
Ajá, y pues de igual manera vamos a hacer lo que hicimos arriba. Entonces aquí simplemente va a ser observadores, punto remove. ¿Y qué es lo que vamos a remover? Pues un observador como mencioné, ¿no? Ok, ahora pues vamos a definir el método de notificar, que esta función pues básicamente lo que va a hacer es recorrer todos los observadores y pues le llama al método update y así todos se entregan automáticamente pues cuando el jugador recibe daño en este caso. Entonces, public void notificar, notificar, ajá, y pues, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues vamos a definir un for each para obviamente poder avisar a todos los observadores, ¿no? El cambio que se está ocurriendo en este caso, ¿no? Entonces, aquí pues vamos a definir una variable de tipo OBS que va a hacer referencia a todos los observadores que existan. ¿En dónde? En la lista de observadores, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente pues llamar al método update, ¿no? Update, en este caso pues sería vida, ¿no? Vida. Ajá. Y pues esta variable de, de vida, pues la vamos a definir más acá abajo. Ok, entonces para esto, pues en primer lugar vamos a definir el método para recibir daño, que pues este método lo que hace es simular que el jugador recibe daño, se resta la cantidad de vida, y luego se llama notificar obviamente para informar a todos los observadores que estén conectados a este principal, ¿no? Ok, entonces pues vamos a definir la variable que les dije, ¿no? Que en este caso sería la que va a representar la vida, ¿no? Private int vida. Que sí, pues vamos a definir una vida, por lo general, ¿no? Todos los jugadores empiezan con 100 de vida, entonces vamos a definirla, ¿no? Con un valor entero de 100. Listo. Entonces ahora sí vamos a establecer el método de recibir daño, entonces public, void de igual manera, ¿no? Recibir daño. Ok, aquí pues de igual manera lo que vamos a pasar en este caso va a ser una cantidad de daño que va a recibir el, el jugador. Listo, y simplemente le vamos a restar, ¿no? Al total de la vida. En este caso, pues si tiene 100 de vida y se le quita 50, pues cuánto es lo que le sobra de vida, si es 50, ¿no es cierto? Listo. Y pues simplemente aquí lo que vamos a hacer es llamar al notificar. ¿Para qué? Para notificar en este caso a todos los observadores. Por eso invocamos a este método que definimos acá arriba, que recorre toda la lista de observadores y les llega automáticamente la notificación de lo que esté ocurriendo en ese determinado momento, ¿no? Ok, una vez que acabamos de definir esta parte, pues ahora sí vamos a pasar ya con la creación de los observadores concretos. Para esto, pues vamos a crear distintos tipos de clases. Entonces, de igual manera, agregamos un nuevo ítem que va a ser de tipo class. Hasta la vamos a llamar HUD vida. Ajá. Y como antes mencioné, hacer este un observador, pues tiene obviamente que implementar qué método. Obviamente tiene que implementar el método que se tiene en la interfaz de observador. Entonces, por eso vamos a poner aquí y observer. Obviamente es la interfaz del observador, ¿no? Obligatoriamente vamos a tener que implementar la interfaz, ¿no? Porque tenía el método de update, si lo recordamos. Y pues aquí simplemente vamos a escribir un mensajito, ¿no? Un mensajito sencillo. Entonces, write, perfecto. Vamos a poner aquí un mensaje sencillo, el cual va a ser, pues, yo qué sé, podemos poner de esta manera HUD, ¿no? Porque esto representa el HUD y así pues podemos distinguir qué es lo que nos está mostrando, qué es lo que está cambiando. Entonces, HUD, vida actual pues va a ser igual a qué? A la vida actual en este caso que se está actualizando, se está restando en el determinado momento. Entonces vamos a poner aquí vida actual. Listo. Estaría listo la parte del HUD, que sería un observador que forma parte del observador principal. Vamos a copiarnos este mensaje para seguir agregando los demás. Listo, entonces como ya tenemos en este caso el primer observador concreto, pues vamos a definir dos observadores concretos más, ¿no? En este caso sería el sonido del daño, ¿no? De igual manera podemos agregar una nueva clase, a la cual vamos a llamarle sonido daño. Perfecto, esta de igual manera va a ser de tipo público. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pues vamos aquí a implementar de qué interfaz, de la interfaz de observer, ¿no?
obviamente el único método que definimos, que es el de actualizar. Listo. De igual manera vamos a agregar el mensajito, obviamente para que nos notifique qué es lo que se está realizando. Entonces aquí vamos a llamar aquí SFX para representar el sonido. Y pues aquí de igual manera pues simplemente vamos a poner aquí sonido de daño. Sonido de daño. Perfecto. Ok, corregimos el mensaje aquí. Y listo, ya estaría en esta parte ya el otro oscilador concreto, que como digo, representa el sonido y cuando recibe daño, pues obviamente sabemos que se reproduce un efecto de sonido, en este caso que es el daño, ¿no? Ok, y por último, pues vamos a definir una animación, en este caso que va a tener el jugador al momento de recibir daño. Entonces, de igual manera, animación, daño. Perfecto. Pues vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Public, implementar el interfaz observer. Perfecto. Y implementamos su método correspondiente. Ok, este mensaje simplemente aquí vamos a llamarle animación. Animación, perfecto. Y vamos a poner el jugador muestra daño. Perfecto. Listo. Entonces ya tendremos esta parte, ¿no? Ok, simplemente aquí vamos a... Me voy a quitar esta partecita. Listo. Ya. Entonces, como mencioné, lo que va a hacer aquí es, nos va a mostrar una animación del daño y podrá obviamente ser sacudida a pantalla, en este caso ya cuando se esté implementando con interfaz y todo lo demás en un juego ya completo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a la parte del main para pues poder observar cómo funciona en sí esta parte que acabamos de implementar, ¿no? Definimos en primer lugar lo que viene siendo un jugador, que en este caso el jugador es el sujeto principal, ¿no? Entonces, var jugador, que obviamente va a ser una instancia de quién, de jugador, que ya sabemos lo que es la clase que creamos inicialmente, que es el sujeto principal. Ahora, en base a este jugador, pues, quienes se van a suscribir van a ser obviamente observadores. Entonces, para esto, pues, vamos a suscribir, ¿no? Obviamente llamamos al método suscribir y vamos a suscribir todos los observadores que creamos. Que en este caso, pues, simplemente los llamamos como una creación de instancia. Entonces, en primer lugar, vamos a llamar al HUD, ¿no? HUD de vida. Entonces, aquí ya estamos agregando a este sujeto principal un observador, que es el observador de HUD de vida. Vamos a hacer en este caso lo mismo para el de animación del daño y obviamente también para el sonido. Entonces, aquí ya tendríamos que los tres observadores ya están suscritos correctamente a nuestro objeto principal, de tal manera que estos van a ser notificados al momento que este jugador pues tenga algún tipo de cambio. Y para que reciba la notificación de que el jugador pues, tuvo el cambio, ¿no? Vamos a definir que el jugador recibió daño. Entonces, vamos a poner que el jugador recibió 30 de daño. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este momento? Vamos a ejecutarlo, ¿no? Para explicarlo de mejor manera. Ok, esperamos y listo. Como vemos, en primer lugar, pues creamos el jugador, agregamos sus observadores y al momento de que el jugador recibe daño, estamos invocando al método update. Y como antes implementamos, el método update es el encargado pues de que el daño del jugador se actualice, de tal manera que como el daño del jugador principal, que es el objeto, está siendo modificado, todos estos observadores van a recibir obviamente su correspondiente notificación. Es por este motivo. El jugador inicialmente pues inicia con 100 de vida, ¿no? Que aquí tenemos como propiedad del jugador, que el jugador tiene 100 de vida inicialmente. Ok, ya, pero como el jugador en este caso recibe 30 de daño, pues en primer lugar se le resta, ¿no? Los 100 de vida menos 30, pues le queda 70 de vida al jugador. ¿Y cuál es el primer observador que recibe la notificación? Como definimos aquí, es el HUD. Entonces, el HUD pues recibe esa notificación y resta la vida, 70 de vida. Lo mismo en este caso con la animación y con el sonido, que simplemente los invocamos y listo. Pues estamos viendo que estos tres observadores reciben correctamente la notificación, ya que estos tres observadores conforman en sí una sola acción, por decirlo de esta manera sencilla.
de tal manera que todo se hace de manera conjunta al momento que ocurre pues, una acción determinada. En sí, pues esto sería el patrón observer, ¿no? Espero que les haya quedado pues claro, ¿no? El concepto en sí del patrón observer y aparte de eso también la implementación, ya que pues si vemos es una implementación pues sumamente sencilla, ¿no? Simplemente creamos el objeto principal y obviamente sus observadores. Simplemente se los agrega o se los suscribe y nada, pues invoco un método en el cual va a ser el que provoque un cambio y aparte de eso también todos estos observadores van a ser notificados. Muchísimas gracias por su atención. Espero, como digo, que les haya quedado súper claro este video. Este es un patrón sumamente interesante que es muy utilizado en todos los videojuegos. Y nada, nos vemos con un próximo video la próxima semana. Hasta luego.